Hay un eco lejano, un susurro divino que resuena a través de los siglos, como un llamado de alerta en medio de la tormenta. Hoy quiero que te detengas un momento y escuches, porque lo que te voy a compartir puede cambiar la forma en que ves el mundo. Imagina un pueblo que se encontraba en su auge, disfrutando de prosperidad como muchos de nosotros hoy, creyendo que todo lo que tenían era eterno. Pero en sus corazones algo se había olvidado, algo más grande que las riquezas, más grande que el poder, algo que el cielo les había advertido y que había sido ignorado. La historia de Sofonías es más que una profecía antigua, es una advertencia urgente para ti, para mí, para cada uno de nosotros. ¿Sabías que en su tiempo Sofonías no solo habló de juicio, sino también de esperanza? Pero esa esperanza no fue un consuelo para los que se habían olvidado de Dios. El pueblo vivía en la oscuridad, en una ignorancia espiritual que les llevaba a ignorar la voz de Dios, como si ya no fuera relevante para ellos. Pero, ¿quién podía imaginar que el fin estaba cerca? De pronto, las riquezas se desvanecían, la seguridad se disolvía y las naciones que parecían inquebrantables comenzaban a caer. Sofonías estaba allí, como un profeta solitario, levantando la voz. El día del Señor está cerca, decía. Lo proclamaba con una urgencia que te atraviesa el alma, como si te estuviera mirando a los ojos, rogando que no ignores lo que está por venir. Un día, el juicio alcanzaría a todos, incluso a aquellos que pensaban que sus vidas iban bien. No hubo escapatoria. Te invito a reflexionar por un momento. ¿Qué sucede cuando ignoramos las advertencias divinas? ¿Qué sucede cuando, como el pueblo de Judá, seguimos creyendo que la prosperidad nos garantiza la paz, que la tranquilidad temporal es sinónimo de seguridad eterna? En las palabras de Sofonías, en su advertencia, hay algo poderoso y perturbador, un mensaje urgente, un recordatorio de que el cielo está mirando, que Dios no olvida, que no hay nada oculto en su vista. Y lo más aterrador es que no se trata solo de un juicio en el pasado. Sofonías, con su mirada firme y su voz profunda, nos está mirando a nosotros también. El pueblo de Israel pensaba que podía escapar de las consecuencias, que podían seguir con su vida como si nada. Pero la revelación de Dios es imparable. Y ahí está la paradoja, porque en su juicio hay una misericordia oculta, una oportunidad de redención. Pero solo si escuchamos, lo oyes, ese susurro en tu alma, esa llamada que te dice que detengas todo, que mires hacia lo alto y te rindas ante su voluntad. Porque lo más asombroso aún está por venir. Este libro no es solo una reliquia histórica, es un grito, una revelación de algo más grande, algo eterno, que sigue vigente hoy, que sigue impactando cada rincón de nuestra vida, nuestra nación y nuestra alma. Si piensas que lo que vivieron en tiempos de Sofonías es parte de un pasado lejano, permíteme decirte que no es así. Lo que ellos vivieron, lo que ellos experimentaron, está a la vuelta de la esquina. Porque hoy, como ayer, el juicio de Dios se acerca. Y también su oportunidad de salvación. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Estás escuchando? Lo que sigue cambiará tu perspectiva para siempre. El día del Señor. Es una frase que encontramos repetidamente en las Escrituras, pero realmente entendemos lo que implica. El día del Señor no es simplemente un evento que sucederá en el futuro. Es una realidad constante, un recordatorio de que todo lo que vivimos tiene un propósito eterno. Pero antes de que sigas pensando que esto es algo distante, algo que podría llegar siglos después, quiero que reflexiones sobre esto. ¿Cuántas veces has visto que el mundo parece ir por un camino que no tiene retorno? Y aún así, muchos se aferran a la comodidad de su rutina diaria, como si nada fuera a cambiar.
En la época de Sofonías, el pueblo vivía como si todo estuviera bien. Era una época de falsa paz, un tiempo donde la prosperidad externa ocultaba una profunda necesidad espiritual. La gente estaba tan ocupada con sus propios intereses que se olvidaron del pacto que habían hecho con Dios. Y esa es la trampa más peligrosa. La comodidad nos hace olvidar lo que realmente importa, lo que realmente da vida, lo que realmente es eterno. Pero Sofonías, al igual que muchos profetas antes que él, no podía callar. La voz de Dios no puede ser silenciada, por más que se ignore, por más que se intente esconder. El día del Señor no es solo un juicio, es también un día de revelación, un día en el que todo será expuesto. El velo que cubre nuestras vidas caerá y veremos las cosas como realmente son. Y ahí, en ese momento, no habrá lugar para esconderse, no habrá excusas, no habrá justificaciones. La verdad será tan clara como el sol al mediodía. En ese día, Sofonías nos advierte que los ídolos serán destruidos, que las falsas esperanzas serán derribadas. El falso sentido de seguridad que nos da el dinero, el poder o las relaciones humanas será consumido por la justicia divina. Pero, aún en medio de este juicio, hay una invitación, un recordatorio de que el día del Señor también es una oportunidad de arrepentimiento, de restauración. ¿Te imaginas un mundo donde, a pesar de toda la oscuridad, hay una luz que nunca se apaga? Sofonías nos habla de ese remanente, esa pequeña porción de personas que, aunque atrapados en un mundo corrupto, siguen siendo fieles a Dios. Ellos, dice Sofonías, serán guardados, serán restaurados y en medio del juicio encontrarán consuelo. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Serás tú parte de ese remanente? ¿Vas a ignorar el llamado urgente que Dios te hace hoy, justo ahora, en este momento, mientras escuchas estas palabras? Porque el día del Señor se acerca. No hay forma de escapar de esa realidad. Y lo que realmente importa es cómo respondemos hoy. El arrepentimiento es ahora. El volver a Dios es ahora. Piensa en las palabras de Sofonías. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra, los que ejecutáis su juicio. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás seréis protegidos en el día de la ira del Señor. Es un llamado a los humildes, a aquellos que reconocen su fragilidad, que entienden que no hay esperanza en sí mismos, que solo hay esperanza en el Señor. Y ahí está la belleza de la revelación. Aún en el juicio hay una puerta abierta, hay una salida, hay esperanza. Pero no durará para siempre. El tiempo para arrepentirse es ahora. Cada día que pasa es una oportunidad que no volverá. Porque el día del Señor no llegará tarde, no se retrasará. El juicio será justo, será perfecto y será el momento cuando todo se ponga en su lugar. Así que te pregunto, ¿estás buscando a Dios hoy? ¿Estás dispuesto a dejar que la luz divina revele lo que realmente está en tu corazón? Porque lo que está por venir, lo que sigue, es algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. El tiempo se está agotando. Espera, porque lo que sigue cambiará tu perspectiva para siempre. El juicio de Dios, el juicio que Sofonías predijo, es inminente. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, tiene una consecuencia eterna? El pueblo de Judá, al igual que nosotros, pensaba que su prosperidad era suficiente. Se sentían seguros, confiados en sus riquezas y en su poder, creyendo que Dios había olvidado su pacto con ellos. Pero el juicio de Dios no se detiene ante la prosperidad, ni ante la apariencia externa de estabilidad. El juicio de Dios es justo, imparcial y perfecto. No importa cuán alto te creas, ni cuán fuerte creas que es tu vida. Cuando el juicio divino llegue,
Nadie podrá escapar. En Sofonías, vemos cómo las naciones circundantes, que en su momento parecían invencibles, son ahora objeto de la misma ira. Nínive, la orgullosa capital de Asiria. Filistea, Moab, Amón, todos estos pueblos que parecían inquebrantables cayeron ante la justicia de Dios. Y es aquí donde surge la gran verdad. El juicio de Dios no respeta fronteras ni posiciones sociales. No se puede comprar, ni se puede manipular. El pecado, la injusticia, la idolatría y el egoísmo son iguales en todos, y todos seremos llamados a rendir cuentas. Sofonías nos presenta un panorama aterrador. Un mundo que parece perfecto a nuestros ojos, pero que en realidad está podrido por dentro. La gente vivía de espaldas a Dios, adorando dioses falsos, buscando su bienestar en lo material, olvidando que el Creador que les dio la vida es el único que tiene poder para juzgar. El juicio de Dios no es algo de lo que debemos reírnos, ni algo que podemos ignorar. No es una idea abstracta. Es real, es serio y está al alcance de nuestras vidas. La humanidad, como un todo, ha elegido seguir su propio camino, y el camino del hombre es siempre corto, siempre vacío. La advertencia de Sofonías es clara. La ira de Dios se derramará y no habrá lugar para esconderse. El juicio no es solo sobre las naciones que ya han caído, es también sobre el corazón humano. ¿Cómo hemos vivido nuestra vida? ¿En qué hemos puesto nuestra confianza? Dios no juzgará a nuestras vidas solo por lo que vemos externamente, sino por la actitud interna de nuestro corazón. El pueblo de Judá confiaba en sus riquezas y en su propio entendimiento, pero olvidaron lo más importante, que la verdadera riqueza está en el Señor, que nuestra vida depende de Él, que todo lo que tenemos y todo lo que somos está en sus manos. Es tan fácil caer en la trampa de pensar que tenemos el control, que todo está bien, que el juicio es para otros, no para nosotros. Pero el llamado de Sofonías es para todos. Es un llamado a la introspección, a la rendición. Nadie está exento de la justicia de Dios, y aunque puede parecer aterrador, esta verdad nos debe llevar a un lugar de humildad, de reconocimiento de nuestra fragilidad, de nuestra necesidad desesperada de su gracia. Pero incluso en medio de este juicio hay un rayo de esperanza. El mensaje de Sofonías no termina con el juicio. En el corazón del juicio de Dios se esconde una promesa que va más allá de la destrucción y la oscuridad, la restauración. Dios no solo juzga el pecado, Él también restaura, limpia y renueva. Y esa restauración está disponible para ti, para mí, para todos los que escuchan su voz y se vuelven a Él. Esta es la maravilla de la justicia divina. No solo nos enfrenta a nuestra pecaminosidad, sino que también nos ofrece la oportunidad de ser transformados, de volver a su presencia, de experimentar su perdón y su gracia. El juicio es necesario, pero la misericordia de Dios nunca fallará. El castigo de Dios nos lleva a la humillación, pero también nos lleva a la liberación. Sofonías nos muestra una tensión entre estos dos aspectos, juicio y gracia, destrucción y restauración. Porque en la justicia de Dios hay una oportunidad de salvación, una oportunidad que no debe ser ignorada. ¿Qué harás con esta oportunidad? ¿Seguirás aferrándote a las cosas que el mundo te ofrece? ¿O escucharás el llamado urgente de Dios, el llamado a la restauración? El juicio viene, pero también viene la gracia, y en ese espacio, en esa tensión, podemos encontrar paz, podemos encontrar consuelo, podemos encontrar un camino hacia la redención. No es demasiado tarde para volver a Él. Lo que está por venir es más profundo de lo que imaginas. El juicio de Dios es imparable.
Pero en medio de este juicio hay algo más. Hay algo que se esconde, como un tesoro en la oscuridad, esperando ser descubierto por aquellos que tienen ojos para ver. En Sofonías encontramos una promesa poderosa, la misericordia de Dios que nunca se aleja de aquellos que se arrepienten, porque aunque el juicio es inevitable, la gracia de Dios siempre ofrece un camino de regreso. El pueblo de Judá, al igual que nosotros, estaba viviendo en un tiempo de gran corrupción, de idolatría y de falsedad. Sin embargo, en el mismo corazón de la advertencia, Dios ofrece un refugio, una oportunidad de volver a Él. Sofonías lo expresa con una claridad inconfundible. Buscad al Señor, todos los humildes de la tierra. Buscad la justicia, buscad la humildad. Es en la humildad, en la sinceridad del arrepentimiento, donde se encuentra la puerta de la misericordia. En el corazón de Sofonías, entre todas las advertencias y los juicios, se encuentra una verdad aún más grande: el amor incansable de Dios por su pueblo. Sí, el juicio es inevitable, pero la misericordia de Dios nunca se agota. Aquellos que buscan la justicia, aquellos que se arrepienten sinceramente de su pecado, encontrarán refugio en su gracia. Mira lo que dice Sofonías en el capítulo 3, versículo 17. El Señor tu Dios está en medio de ti, el fuerte que salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Este versículo no es solo una promesa para el futuro, es un recordatorio de que, aunque el juicio de Dios se acerca, su amor nunca nos abandona. Es un amor tan profundo, tan inmenso, que incluso cuando nos enfrentamos a nuestras consecuencias, Él está ahí para salvarnos, para restaurarnos, para llenarnos de su paz. Esto es lo más impactante de todo el mensaje de Sofonías. La misericordia de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su fidelidad. Él promete salvarnos no porque seamos justos, sino porque Él es justo. Su amor no tiene límites y su deseo de restaurarnos es más grande que cualquier pecado o error que hayamos cometido. Es posible que en este momento estés pensando: ¿cómo puede ser esto cierto? ¿Cómo es posible que un juicio tan grande, tan severo, venga acompañado de tanta misericordia? La respuesta está en el carácter mismo de Dios. Él es un Dios justo, pero también es un Dios de gracia. Y su misericordia está disponible para todos los que se vuelven a Él con un corazón sincero. El llamado a la restauración no es solo para unos pocos. Es para todos los que están dispuestos a reconocer su necesidad de Él, a reconocer que necesitamos ser transformados. En medio del juicio hay restauración, en medio de la oscuridad hay luz, en medio de la condena hay perdón. Este es el corazón de Dios, este es el mensaje que Sofonías nos deja. El juicio es real, pero la oportunidad de restauración también lo es. Y no importa cuán profundo sea el pecado, la misericordia de Dios puede alcanzarnos, porque el juicio de Dios no es el fin, es solo una parte de la historia. La verdadera historia es que, a través del juicio, Dios nos ofrece la oportunidad de ser transformados, de volver a su abrazo, de ser restaurados por completo. Esto no es solo una promesa para el pueblo de Judá, es una promesa para todos los que hoy escuchan estas palabras. El mismo Dios que habló a través de Sofonías es el Dios que te habla hoy. Y la invitación es clara: vuelve a Él, humíllate ante su presencia, busca su rostro, porque en Él siempre hay una oportunidad de restauración. Y esa restauración no es solo un regreso a la seguridad, es un regreso a la verdadera vida. Es un regreso a la paz profunda, a la paz que solo Él puede dar. Y cuando encuentras esa paz, todo cambia. Todo en tu vida comienza a alinearse con su propósito. La restauración de Dios
no es algo superficial, es un cambio radical, un cambio interno que afecta cada área de nuestra vida. La misericordia de Dios nos lleva a un lugar de transformación, nos lleva a un lugar de sanidad, nos lleva a un lugar de gozo y de gratitud. Y aquí está la pregunta más importante. ¿Estás dispuesto a rendirte ante su misericordia? ¿Estás dispuesto a dejar que Él transforme tu vida? ¿A dejar que su amor sea el centro de todo lo que haces? Porque en este momento Él te llama. Él está aquí, como estuvo con el pueblo de Judá, ofreciendo restauración, ofreciendo perdón, ofreciendo nueva vida. El juicio se acerca, pero la misericordia de Dios es más grande que cualquier condena, y es tuya para tomarla. Porque en última instancia, lo que Sofonías nos revela es esto, que aunque el juicio de Dios es inevitable, su misericordia es aún más grande. Es asombroso cómo, incluso en medio del juicio, la esperanza no desaparece. Al contrario, la verdadera esperanza surge cuando todo parece perdido. Esa es la paradoja que Sofonías nos presenta. En un mundo que parece estar desmoronándose, donde el pecado parece dominarlo todo, Dios no nos deja sin esperanza. La luz de su promesa brilla más intensamente en medio de la oscuridad, y en su juicio descubrimos la maravilla de su salvación. El profeta nos habla de un tiempo de restauración, un tiempo en el que, después del juicio, los corazones de los justos serán restaurados, y las naciones serán llevadas a rendir cuentas ante el Creador. Entonces, dice Sofonías, les daré labios puros para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. La restauración que Dios promete es algo más que un regreso a un estado anterior. Es una transformación profunda, una renovación de la relación entre Dios y su pueblo. Es el cumplimiento de la promesa de redención, un renacimiento espiritual que no está limitado a un pueblo, sino que se extiende a todos los que se rinden ante su voluntad. En el final del libro de Sofonías, vemos cómo el juicio da paso a la celebración. Los que se habían humillado, los que habían buscado a Dios con sinceridad, son restaurados, y la nación de Israel, después de su purificación, se convierte en un testimonio vivo de la gloria de Dios. La paz será restaurada, no solo entre los hombres, sino también en el corazón del pueblo de Dios. ¿Y sabes qué? Ese mismo mensaje es para nosotros hoy. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuán profundo sientas que está el abismo de tus errores, Dios puede restaurarte. Él puede renovar tu corazón, y en su amor encontrarás una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es en ese momento cuando la historia de Sofonías nos habla directamente a nosotros. Esta no es solo una historia antigua, no es solo un relato de la caída de naciones y el juicio de Dios. Es una lección sobre nuestra propia vida. ¿No es cierto que muchas veces estamos tan atrapados por las preocupaciones diarias que olvidamos lo que realmente importa? ¿No es cierto que a veces, como el pueblo de Judá, nos dejamos llevar por la seguridad de lo que tenemos, olvidando que todo lo que tenemos viene de Dios? La restauración que Sofonías describe no es solo una restauración de una nación, es una restauración personal. Es un llamado a que cada uno de nosotros se detenga, se humille y se vuelva al Dios que nos creó. Dios está esperando con brazos abiertos para restaurarte, para traerte de vuelta a su propósito. Pero para hacerlo, necesitamos reconocer que estamos perdidos sin Él. La restauración que Dios ofrece es tanto un proceso como un evento, un viaje continuo en el que cada paso hacia Él nos acerca más a la paz, a la verdadera paz que solo Él puede dar. La esperanza no es solo para un futuro lejano, es algo que podemos experimentar hoy.
Esta restauración está disponible ahora y, si lo permitimos, puede transformar nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Recuerda las palabras de Sofonías: el Señor, tu Dios, está en medio de ti, el fuerte que salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. No se trata solo de un regreso a un estado mejor, sino de una relación renovada, de una nueva vida, de una nueva creación en Él. En medio del juicio, en medio del caos, Dios tiene un plan de restauración para cada uno de nosotros. Él quiere que te goces en su presencia, que sientas su amor tan profundamente que todo en ti cambie. La pregunta es: ¿estás dispuesto a aceptar la restauración que Él ofrece? Porque en la restauración de Dios, el pecado queda atrás, la condena se disuelve y la paz se establece. La restauración es un regalo, pero como todo regalo, debe ser aceptado. Y en el momento en que lo aceptas, te adentras en una nueva realidad, una que trasciende todo lo que has conocido antes. El pueblo de Judá no solo experimentó la restauración de su nación, sino una transformación interna, un corazón purificado, una relación renovada con el Creador. Y eso es lo que Sofonías nos promete hoy. Una oportunidad para que, al enfrentarnos al juicio, descubramos la gloria de la gracia de Dios, que es más grande que todo pecado y que nos invita a caminar en una vida nueva, una vida llena de esperanza. Recuerda, en medio del juicio no hay condena para aquellos que se vuelven a Dios. En Él siempre hay una nueva oportunidad. Este es el momento en que todo puede cambiar. Mientras contemplamos el juicio y la restauración que Sofonías nos revela, debemos recordar que este mensaje no se trata solo de un pueblo lejano ni de eventos de hace miles de años. Este mensaje, esta advertencia, esta esperanza son para ti y para mí. El juicio de Dios no es algo que debamos temer con terror, sino con el corazón humilde y el alma dispuesta a ser transformada. Sofonías nos llama a la humildad. En el capítulo 2, versículo 3 nos dice: «Buscad al Señor todos los humildes de la tierra». La humildad no es una virtud que nos guste cultivar en nuestros días. Vivimos en un mundo que exalta el ego, que pone sobre un pedestal la autosuficiencia, que predica la idea de que somos lo suficientemente fuertes, lo suficientemente buenos por nosotros mismos. Pero Sofonías, como muchos otros profetas, nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. La humildad no es debilidad, ni sumisión pasiva. La humildad es la disposición de reconocer nuestra fragilidad, nuestra necesidad de Dios y nuestra dependencia de su gracia. Solo cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito, cuando dejamos de luchar con nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia, podemos experimentar la verdadera restauración. Solo cuando reconocemos que no tenemos control sobre todo lo que nos rodea, podemos ver el poder de Dios obrar en nuestra vida. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que el verdadero poder no está en el control, sino en la entrega. Y esa entrega comienza con humildad. Humildad para reconocer nuestros errores, humildad para arrepentirnos de nuestras idolatrías, de nuestras falsedades, de todo lo que nos aparta de Dios. Solo entonces, en ese espacio de humillación ante su presencia, podremos ser purificados. La purificación que Sofonías también describe es un proceso que duele, pero que trae una paz indescriptible. La purificación no es solo un acto externo, es un cambio interno profundo. El pecado nos contamina, nos aleja de Dios y de su plan para nuestra vida. Pero la purificación divina nos limpia, nos hace nuevos, nos devuelve a la esencia misma de lo que fuimos creados para ser. Y esa purificación
solo se encuentra en la presencia de Dios. Recuerda las palabras de Sofonías en el capítulo 3, versículo 9. Entonces cambiaré los pueblos, les daré labios puros para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. Esa purificación no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Es un regalo de Dios, una obra de su Espíritu Santo que actúa en nosotros cuando nos rendimos completamente a Él. Y en ese proceso de purificación vemos cómo todo lo que parecía tan importante, todas nuestras preocupaciones mundanas, se desvanecen. El juicio de Dios, que parece tan aterrador en su forma externa, es en realidad un proceso de restauración, un proceso de sanidad, un proceso de volver a nuestra verdadera identidad. La pregunta es, ¿estás dispuesto a someterte a esa purificación? ¿Estás dispuesto a dejar que el Señor cambie lo que en ti necesita ser cambiado? La humildad es el primer paso. La pureza es el resultado de esa humillación ante su presencia. Y cuando nos entregamos completamente a Él, podemos esperar experimentar la transformación que Él promete. Es en esa pureza que se encuentra la verdadera paz, porque cuando el corazón está limpio, cuando las intenciones son puras, cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, entonces podemos caminar con la certeza de que Él está con nosotros. Su paz no es como la paz del mundo, que es superficial y transitoria. Su paz es profunda, es eterna, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es la que Dios quiere derramar sobre todos los que se humillan ante Él y buscan su pureza. Hoy te invito a reflexionar. ¿Estás dispuesto a buscar la pureza? ¿Estás dispuesto a dejar que el Señor limpie tu corazón, a humillarte ante Él y permitir que Él te restaure? Porque esa es la verdadera restauración, y esa restauración está a tu alcance ahora mismo. La misericordia de Dios te llama, la pureza de su presencia te invita. Y todo lo que debes hacer es dar el paso hacia Él. El juicio vendrá, pero la pureza y la paz que Él ofrece son para todos los que se vuelven a Él con humildad. La restauración, la purificación, la paz están disponibles. Y la pregunta que debemos responder es, ¿estamos listos para vivir en esa restauración? ¿Estamos listos para caminar en pureza? Porque en realidad, la restauración comienza cuando permitimos que el juicio de Dios, en su misericordia, transforme nuestros corazones. Ahora llegamos al final de esta revelación profunda, pero lo más asombroso está por llegar. En medio de la oscuridad, en medio de la caída de las naciones, en medio del juicio de Dios, hay una luz que nunca se apaga. Esa luz, esa esperanza, no es solo para el futuro, es para ti hoy. Es una esperanza eterna que va más allá de cualquier circunstancia terrenal, que no se desvanece ni se apaga cuando las tormentas de la vida golpean. Sofonías, aunque describe el juicio y la restauración, nos invita también a mirar hacia el futuro con un corazón lleno de esperanza. El futuro no es solo un día de juicio, es un día de gloria, un día donde el pueblo de Dios será reunido en una paz eterna. En la última parte de su profecía, Sofonías nos da una visión que va más allá de la restauración de una nación. Él nos muestra un futuro donde Dios vive en medio de su pueblo, un futuro donde Él se regocija sobre nosotros con alegría, un futuro donde el amor de Dios se derrama sobre nuestras vidas de una manera que jamás hemos experimentado. El Señor, tu Dios, está en medio de ti, el fuerte que salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Qué hermosa promesa! El futuro de los justos no es un futuro de temor, sino de alegría inmensa. Un futuro donde no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento.
un futuro donde Dios mismo caminará con su pueblo, restaurando todo lo que ha sido quebrantado. Este es el propósito final, el final glorioso que nos espera si permanecemos fieles, si nos arrepentimos y nos rendimos completamente a Él. Pero esta esperanza no es solo para un tiempo lejano. La invitación de Sofonías es para hoy. La promesa de que Dios se regocija sobre nosotros, de que Él está con nosotros, no es solo una realidad para el futuro, es una verdad para el presente. Puedes experimentar esa paz y esa alegría ahora mismo. Si te entregas a Él, si buscas su rostro con humildad y pureza, entonces Él caminará contigo en cada paso, fortaleciéndote, guiándote y llenándote con su gozo. La restauración no solo es una promesa futura, es una realidad presente. El juicio de Dios no es solo una condena que debemos temer, es una oportunidad para ser transformados, para recibir la gracia que no merecemos, para recibir la misericordia que nunca se agota. Y esa restauración, esa gracia, no es algo que solo experimentaremos en el cielo, es algo que podemos vivir aquí y ahora. El reino de Dios está entre nosotros, esperando que lo aceptemos con fe, con humildad, con un corazón dispuesto a ser renovado. La pregunta que debes responder es esta: ¿estás dispuesto a vivir en la esperanza eterna que Dios te ofrece? Restauración está al alcance de tu mano. El juicio de Dios está destinado a limpiar, a purificar, a restaurar. Y cuando lo permitimos, nos sumergimos en una paz que no podemos encontrar en ninguna otra parte. La restauración es posible, la esperanza es segura y el amor de Dios nunca se desvanece. Así como Sofonías proclamó la justicia de Dios, también proclamó la esperanza. Y esa esperanza nos llama hoy, nos invita a vivir una vida de fe, de confianza y de obediencia, sabiendo que al final su promesa es fiel y su amor eterno. El juicio está cerca, pero también lo está su misericordia. La restauración de Dios está disponible ahora mismo para todos los que deciden volver a Él, para todos los que se humillan, para todos los que buscan su rostro con un corazón puro. Y cuando lo hagas, serás parte de ese pueblo restaurado, de esa nación santa, de ese remanente que se regocija en la salvación de Dios. Hoy, mientras escuchas estas palabras, piensa en la promesa de paz, de alegría, de renovación que está esperando por ti. Dios se regocija sobre ti con cánticos. No hay mayor alegría, no hay mayor esperanza que esta, que a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros errores, Dios nos llama a vivir en su gloria, en su presencia y en su paz eterna. La restauración comienza hoy. El juicio puede ser transformado en redención y la esperanza eterna está a tu alcance. La última palabra de Sofonías es un grito de esperanza para todos los que deciden seguir a Dios. Y esa palabra es para ti, hoy, ahora. Porque al final, lo que realmente importa no es el juicio, sino la promesa de la restauración. Dios, el fuerte que salvará, se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Qué maravilla es vivir bajo su gracia, bajo su amor, bajo su salvación!